Ya. La idea, o un poco, se ve, ¿cierto? La presentación, fondo azul, dice APIs. ¿Sí? Sí, ya. Sorry. Eh, la idea de la clase de hoy, como ahí aparece proyectado, es que hablemos un poquito de las APIs, ¿ya? Porque vamos a hablar de esto. Si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos hablando del tema de los microservicios. De hecho, voy a ver si tengo la presentación aquí. Eh, Cuando hablamos de nosotros los microservicios, llegamos como a esto. Dijimos que íbamos como a descomponer nuestro sistema, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Que más o menos, si lo hiciéramos así como un súper resumen del tema de los microservicios, era como que lo íbamos a tratar de descomponer en pequeñas unidades que tenían ciertas características, que fueran lo más independientes posible, etcétera, ¿sí? Débilmente acopladas, ¿ya? Pero en el fondo eran pequeños sistemitas que se iban a comunicar a través, ¿cierto?, de una forma que fuera más o menos liviana. Y hablábamos de que, y hablábamos mucho del tema de las APIs. Y hablábamos del API, pero no entramos en mucho detalle que era una API en el fondo, ¿ya? Pero todos sabíamos, o al menos, espero que todos más o menos intuitivamente ya sabíamos más o menos de qué estábamos hablando en el fondo. Entonces la idea de la clase de hoy es hablar de esto, de qué son las APIs, ¿ya? Entonces en otras palabras vamos a empezar a hablar ya de los que son los sistemas de software, ya de lo que estamos nosotros produciendo en el fondo, el sistema de software propiamente tal. Recuérdense de esta mirada genérica, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver un poco cuál es la definición de una API, pero en el fondo la API nosotros lo podemos ver como si fuera una especie de, como dice acá, una interfaz, ¿ya? Imagínense que la API es algo con lo que yo me comunico. Cuando yo trabajo con una API, en el fondo yo no sé qué es lo que hay detrás. Supongamos que es como una especie de cajita negra, y en esa cajita negra yo solo sé que tengo ciertas formas de interactuar con ella. ¿Qué hay detrás de eso? No lo sé. ¿Ya? ¿Cierto? Uno no tiene idea qué hay detrás de eso. Yo no sé si está leyendo un archivo, consumiendo una base de datos, qué tipo de base de datos hay detrás. Si es que hay una base de datos, yo no tengo idea. ¿Ya? Eso en el fondo es la idea que hay detrás. Un poco la idea de lo que se esconde detrás de eso. Pero en el fondo sí es una interfaz con la cual yo me puedo comunicar, con la cual yo puedo interactuar. ¿Ya? Pues sí, dice que es como que se toma un antiguo concepto de lo que había antes de lo que era una interfaz y se aplica en este nuevo panorama un poco más de las aplicaciones como en el contexto de la web, por decirlo así. ¿Ya? ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la gracia un poquito del tema de la API? Que ha permitido estructurar los sistemas de una forma distinta. ¿Ya? Uno puede generar una API que puede ser consumida quizás por distintas interfaces. Se puede generar una capa adicional de APIs que es consumida por un sistema de presentación o por más de un sistema. Entonces, una aplicación móvil podría consumir APIs y una presentación web podría consumir APIs y otro sistema web podría consumir las mismas APIs, pero trabajarlas de forma distinta en la presentación. Entonces eso es igual, es una ganancia sumamente fuerte para nosotros como desarrolladores en el fondo, porque nos permite poder jugar un poquito más, ¿ya? Ahora, el tema es que, bueno, como nosotros estamos diciendo, reciben entradas y dan salidas, y un punto importante, y es tomando el concepto de reuso. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de reuso? Hablamos en un punto de las APIs, que habían APIs que uno reutilizaba, y que era una APIs que uno podía consumir, y lo vimos dentro de los distintos elementos de reuso. ¿Se acuerdan de ese punto? ¿No se acuerdan de ese punto? No mucho, ya. Cuando nosotros hablamos de reuso, dijimos que había como distintas categorías de reuso. ¿Mm? Había un reuso como del conocimiento, por decirlo así, donde entraba todo el tema de los patrones, ya, en sus distintas formas y sabores, por decirlo así. El tema de los estilos de arquitectura, ya, también tenía que ver con el tema como un poco del conocimiento. Hablamos que habían temas de componentes, cajas que yo tomo, configuro y utilizo dentro de mi sistema. Por ejemplo, lo más típico puede ser que yo tengo un componente para poder conectarme a una base de datos, que yo configuro, no sé, el string de conexión a la base de datos, y tendré que configurar algunos elementos para poder incorporar aquello en mi sistema, ya que yo estoy construyendo. Yo no construyo, por ejemplo, el mapeo de objeto relacional desde cero. Me apoyo de algún componente que ya lo hace y solamente yo lo configuro. Es un poco la idea. Pero dentro de esos elementos de los componentes nosotros hablábamos que había un tema de reuso cuando yo hablaba de APIs. Es decir,
aplicaciones o interfaces de aplicaciones que estaban disponibles para yo poder utilizarlas. Por ejemplo, puede existir una API que tenga la información de regiones, provincias y comunas. ¿Ya? Y yo en el fondo no voy a construir la información de regiones, provincias y comunas, sino que yo voy a consumir una API que contiene dicha información. ¿Sí? Y eso era una forma de reuso. ¿Por qué de reuso? Porque yo estoy utilizando un componente que ya sé que está ahí, que yo me desligo un poco de lo que hay, no lo construyo en el fondo, lo utilizo. Con una consecuencia, eso obviamente sí que yo me estoy acoplando un poco a lo que está ahí, pero en el fondo me ahorro la pega porque estoy reutilizando ese componente de software que ya existe, ¿cierto? En ese contexto de reuso. Lo conversamos, sí, brevemente resumir. ¿Y se les refrescó un poco la memoria? ¿No mucho? ¿Sí? Ya. Entonces, en este contexto, desde esa mirada, nosotros, retomando un poco la definición que dimos ahora de lo que era la API, recibe entradas y expone salidas. Es decir, nosotros le enviamos cosas, por ejemplo, dame las regiones de Chile, y él me devuelve un listado de las regiones de Chile. Dame las provincias de la región de Valparaíso, me retorna las provincias de la región de Valparaíso. Necesito las comunas de la provincia de Marga Marga, me retornan las comunas de la provincia de Marga Marga. ¿Ya? No lo construyo, lo utilizo. ¿Ya? Por eso dice que yo las puedo interactuar por medio de esas interfaces, que es por supongamos de este servicio imaginario que estamos creando. Pero las APIs por diseño no aseguran el reuso. ¿Mm? Si bien nosotros las podemos construir pensando en la reutilización, por su naturaleza propia, o sea, no es algo inherente de la generación del APIs, el reuso no está asegurado. ¿Por qué no está asegurado? Dice, no aseguran reuso ni tampoco lo buscan. ¿Mm? ¿Por qué, ¿Por qué dirá eso? Si bien nosotros antes dentro del reuso y las categorías de reuso hablamos de las APIs, ahora decimos que el diseño y construcción de APIs no asegura reuso, pero ni siquiera lo busca. ¿Por qué creen? ¿Nos estamos contradiciendo? ¿Es una contradicción? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? ¿Es una contradicción del curso? ¿Es una contradicción de la materia? ¿Qué opinan? Permiso. ¿Ya? Ya, no es el objetivo principal de la API, en el fondo, en el sentido, no está hecha para reutilización de lo que está haciendo. Por ejemplo, yo puedo estar construyendo un sistema para la universidad, ¿ya? Y yo quiero construir una API que me retorne el listado de todas las salas por edificio, ¿ya? Entonces yo le digo la letra del edificio y él me retorna todas las salas que están en ese edificio, ¿ya? Y es algo súper específico, ¿cierto? Que está pensado quizás para mi aplicación específica, pero así todo es una API. Pero yo no la estoy construyendo pensando en que sea reutilizada por N sistemas más, ¿cierto? Por eso que no está intrínseco el tema del reuso. Yo construí esa API quizás ad hoc para mi sistema. Es una API, sí. Es hecha para mi sistema que yo estoy construyendo. No estoy pensando en reuso, ¿ya? Y por eso que tampoco lo buscan, no buscan ser un componente reutilizable, ¿ya? Sino que nosotros eventualmente podríamos construir APIs que sean reutilizables, sí, ¿ya? Pero no es su objetivo primordial, ¿ya? Y otra cosa muy importante dice, en microservicios el reuso importa menos que el desacoplamiento. ¿Mm? ¿Por qué ustedes creen que dice eso de ahí? Vimos, si se recuerdan, el dibujito de la vez anterior, que una arquitectura basada en microservicios podría pasar esto. Podría aparecer, en este caso aparecían tres. Podrían aparecer muchos más, ¿ya? Pero aparecen varias APIs independientes, o lo más independiente posible, si somos más estrictos. ¿Mm? Si pasa eso, ¿por qué decimos acá que el reuso importa menos que el desacoplamiento? ¿Por qué ustedes creen eso? Oh,
¿Por qué estamos diciendo eso en el fondo? ¿Qué creen ustedes? ¿Le hace sentido? ¿No le hace mucho sentido? ¿Consideran que es un poco contradictorio? ¿Se acuerdan de microservicios? ¿No se acuerdan de microservicios? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? No quiero preguntar uno por uno, pero al menos un sí o un no en el chat me sería de ayuda. Ya, la pregunta es, nosotros estamos hablando de las APIs, ¿ya? Todos tienen más o menos una idea intuitiva de lo que es una API. Porque nadie me preguntó qué es una API, ¿ya? Y lo conversamos y al menos todos estaban claros. Y aquí estamos hablando un poco, si ustedes después leen esto en detalle se van a dar cuenta que más o menos dice lo mismo que estuvimos conversando al principio. Pero dicen otra cosa importante. Dice, las APIs no aseguran reuso ni tampoco lo buscan. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de reuso, hablamos de las APIs en un momento. ¿Ya? Incluso recién hace menos de 5 minutos dimos un ejemplo de cómo se podía entender el tema del reuso de las APIs. ¿Ya? Pero dice que no lo aseguran ni tampoco lo buscan. La pregunta uno fue, ¿entonces nos estamos contradiciendo con lo que vimos antes? Les pregunto a ustedes, ¿nos estamos contradiciendo? ¿Ya? Porque no es una, ya, por ahí dice, cuando nosotros estamos en el fondo construyendo una, en el fondo no lo hacemos o solo por el hecho de construir una API no implica que vaya a ser reutilizada en otro, por ejemplo, en otro sistema, ¿ya? Yo puedo hacer un sistema muy específico y puedo construir una API para ese sistema y una API ad hoc a ese sistema. Ello no implica que se pueda reutilizar. Lo que sí podría ser, eventualmente, si es que yo quiero que eso se transforme en algo reutilizable, la API va a ser como una buena estructura quizás para poder lograrlo, ¿ya? Porque ya voy a tener una forma de tener una interfaz para que quede disponible para que otros la utilicen, ¿ya? Pero no es su finalidad, ¿ya? No es algo intrínseco del uso de una API, me lo va a facilitar, ¿ya? Esa era la pregunta número uno. La segunda pregunta era, dice, en microservicios el reuso importa menos que el desacoplamiento, ¿ya? Entonces, la pregunta 2A era, ¿se acuerdan de microservicios que vimos la semana pasada? Sí, ya. Entonces, ¿por qué dice el reuso importa menos que el desacoplamiento? ¿Es una aberración lo que estamos diciendo acá? ¿Tiene sentido con lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué cree? Esa era la segunda pregunta. Sí, ¿le hace sentido? ¿Mm? Ya. Una de las características que nosotros hablamos, y me voy a devolver al tema de los microservicios, era básicamente, ¿cierto? La idea de dividir, ¿ya? Pero dividir con cierta lógica, ¿ya? Que era la lógica que nosotros buscábamos, servicios pequeños y autónomos, independientes, es decir, desacoplamiento, que estén lo más débilmente acoplados los unos de los otros. Que queríamos lograr esto, ¿cierto? Pequeños sistemitas, ¿ya? Con una interfaz de comunicación liviana, ¿ya? En el fondo, APIs pequeñas, ¿ya? Que se pudieran comunicar con el resto. ¿Mm?
Eso eran los microservicios. Pero ¿cuál era lo primordial del microservicio? ¿Ya? Lograr que estos servicios entre sí sean lo más débilmente acoplados los unos de los otros. ¿Sí? Eso era primordial. ¿Por qué? Por sus características. La independencia. Pequeños en el sentido de la responsabilidad que tienen, autónomos por la independencia. ¿Cierto? Yo construyo estos servicios de acá pensando en que otros los pueda reutilizar. Claro, ¿cuántos elementos de acá van a ser APIs? Exacto. Esta va a ser una API, esta va a ser otra API y esta va a ser otra API. El tema es que en el contexto de los microservicios existe una motivación. ¿Se acuerdan detrás? Vamos, o la que nosotros estamos utilizando, era una división por dominio, ¿cierto? Por el contexto del negocio. El contexto del negocio creció tanto que se volvió tan complejo que yo en el fondo empecé como a cortarlo, ¿cierto? En islas lo más independiente posible una de la otra, que en el fondo se transforman en servicios o microservicios. ¿Ya? Que al final el microservicio es un servicio en el fondo, pero con un alcance acotado dependiendo del contexto macro. Y cada uno de esos son APIs que van a estar disponibles. Entonces, si yo vuelvo a esta afirmación, y a lo que yo quiero llegar, dice, en microservicios el reuso importa menos que el desacoplamiento. Pero nosotros hablamos bastante de que el reuso es sumamente importante en ingeniería de software, en nuestra disciplina en general. Entonces decía, importa menos que, o sea, el reuso importa menos que el desacoplamiento. ¿Por qué? ¿Es correcto eso? ¿Nos estamos contradiciendo? En realidad, si lo pensamos, tiene bastante sentido. Ese es como el cuestionamiento que estoy poniendo en la mesa, por decirlo así. ¿Le hace sentido? Queda cierto porque hay un contexto de negocio atrás y lo que nosotros buscamos en el fondo con los microservicios es establecer como estas islas, por decirlo así, los más independientes posibles las unas de las otras. ¿Ya? Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Ya? Nos buscamos hacer un servicio que pueda ser utilizado por varios sistemas más. Nuestro objetivo primordial es poder lograr esta aparente independencia entre ellos. Por eso que en el caso de los microservicios, el desacoplamiento es más importante que el reuso. ¿Ya? Por eso es que dice, se da esa afirmación respecto a lo que es el reuso y las APIs. Ahora, el tema es que las APIs es un poco lo mismo que pasa cuando uno construye un sistema web MVC. Yo lo puedo hacer en el fondo, lo podría hacer mal. Podría utilizar un framework, podría usar herramientas, pero en el fondo lo podría construir mal. El tema es que el alcance de hacer una API mal construida es alto, pues si ustedes se fijan, la API está pensado quizás para poder disponibilizar información a través de una interfaz. ¿Ya? Los sistemas o el sistema que la consume no tiene idea qué hay detrás de esa API, solamente yo consumo sus interfaces. Pero si yo mal la diseñé, por ejemplo, no tengo una interfaz para algo que el sistema que lo va a consumir lo necesita, estoy en problema, ¿cierto? No existe algo que responda a una necesidad de los sistemas que van a consumir esa API eventualmente. También estoy en problema. Por eso que es importante su diseño. Y aquí dice, una API mal diseñada podría hacer caer un negocio. Supongamos, pensemos en el SIGA. Supongan ustedes que el SIGA se cae de vez en cuando. ¿Ya? Y supongan que el SIGA tiene una API con una capa de servicios. ¿Ya? Para ustedes es importante poder ver las asignaturas que tienen inscritas. ¿O les da lo mismo las asignaturas que tienen inscritas? ¿Les es importante a ustedes? Ya. Entonces, a principio de semestre, yo quiero ver cuáles son las asignaturas que tengo inscritas. ¿Ya? Si yo construyo una API que no me permite saber qué asignaturas tiene inscritas un alumno, ¿qué impacto tiene esa omisión? Alto, ¿cierto?
¿podría hacer caer esta API SIGA, por decirlo así? ¿Cierto? Sí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí mal diseñé una API, ¿ya? Entonces, es importante que seamos, al menos, o sigamos cierto nivel de metodología en el diseño de las APIs. Obviamente, no estamos hablando de ser cuadrados en la forma de hacerlo, pero sí considerar ciertos pasos o ciertos puntos que son importantes, ¿ya? Por eso que dice, las APIs de nuestro sistema no pueden ser resultado de técnicas ad hoc, deben ser diseñadas en forma sistemática, eficaz y eficiente. Y esto de sistemático, eficaz y eficiente, ¿a qué les recuerda? ¿A qué definición les recuerda a ustedes? Sistemática, eficaz y eficiente. ¿Les recuerda algo? De las primeras clases, quizá. ¿No? ¿Alguien por ahí les trae como un recuerdo de esa parte? ¿No? La ingeniería de software, ¿qué buscaba? Que la construcción de software, ¿cómo tenía que ser? Sistemática, eficaz y eficiente. ¿Ya? Yo no, lo mismo pasa con las APIs. El diseño de las APIs tiene que ser, o tengo que tener una forma que sea sistemática, eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar a diseñarlas de una forma y después en otro proyecto la voy a diseñar de otra forma y después para otro sistema las voy a diseñar de otra forma. ¿Ya? La idea es que tengamos cierta metodología. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder replicarlas, ¿ya? Para poder lograr el objetivo, para poder ahorrar la mayor cantidad de recursos, ¿ya? O, por ejemplo, esta cantidad de los recursos serían las horas diseñadas para poder diseñar la API, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque recuerda que estamos en esta mirada de que nosotros desarrollamos, diseñamos, construimos software, porque vivimos de esto, ¿cierto? No es nuestro hobby, es lo que hacemos, ¿ya? Por eso es importante estos tres puntos, y estos tres puntos son los mismos que están en la definición de la ingeniería de software. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Sí, no? ¿Todos claros? ¿Sí? ¿Se nota la importancia en el fondo de por qué hacer estas actividades de diseño? Que es lo que a mí al menos más me interesa hasta este punto, porque es importante el diseño. ¿Ya? La idea no es sentarse a programar al tiro, sino que, así como voy a decir, calmémonos, pensemos, diseñemos y ahora vamos a construir. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, si ustedes ven aquí los pasos, dice identificar actores y tareas, recursos y candidatos a API, validar los modelos, elaborar estructuras, mapear ciclo de vida, mapear código de respuesta, validar diseño, documentar API. ¿Ya? Si ustedes ven todas estas cosas de acá, no son nada del otro mundo. ¿Ya? De hecho, cuando vayamos viendo una breve descripción de cada uno de los pasos, no estamos descubriendo algo muy que sea como tan innovador. De hecho, son pasos bastante lógicos, ¿ya? Solo que se sistematizan. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se pueda replicar. Es decir, que en otro contexto y en otro escenario yo pueda seguir los mismos pasos y pueda diseñar también mi API. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Mm? Entonces dice, identificar actores y tareas, elaborar casos de uso y diagramas de secuencia que muestren actores y las tareas importantes. ¿Ya? En el fondo decir, ¿quién los va a ocupar? Los actores que van a interactuar con estas APIs. ¿Ya? ¿Y qué cosas van a hacer con estas APIs? ¿Mm? El primer paso, ¿cierto? Suena lógico, ¿no?
Ahora, ojo que las APIs no están pensadas directamente para los usuarios finales, ¿cierto? Están pensadas quizás para otro tipo de actores, por decirlo así. Entonces ahí hay como un tema que no hay que dejar pasar. Pero el primer paso es decir, bueno, ¿quiénes, con quiénes va a interactuar y qué necesitan hacer con quienes vamos a interactuar? Porque eso es importante. ¿Qué es lo importante de eso? Más allá si uso casos de uso, si hago ya una secuencia o hago ambos. ¿Cuál es la importancia de aquello? O da lo mismo en realidad. Digamos, este paso sobra. Podríamos obviarlo. ¿Qué creen? En el fondo, identificar, ¿cierto?, las tareas porque nos dice cuáles son los objetivos que vamos a tener que cumplir, ¿cierto? Ahí como dice el compañero en el chat. ¿Mm? Después dice, identificar recursos y candidatos a API, determinar los recursos que el actor primario en un caso de uso o diagrama de secuencia desea acceder para alcanzar sus objetivos. Salida, modelo de API preliminar. Suena como un poco enredado, pero en el fondo, ¿qué? Empezamos como a tomar esta primera información y empezamos a decir, ya, veamos, necesito tener un recurso que me entregue la información de los cursos, necesito algo que me diga cuál es la información, no sé, de los profesores, cuál es la información de los alumnos. Ahí estoy empezando como a estructurar un poco en base a qué, a las cosas que nuestros posibles actores en la etapa inicial necesitan. Y eso ya nos da las claves para poder empezar a identificar recursos y ver cuáles son las posibles APIs que yo podría tener. Ah, necesitan información de los profesores. Ah, necesitan información de los alumnos. Ah, en el contexto un poco tipo SIGA. ¿Ya? Si lo vemos quizá en otro escenario, necesito la información de los productos, necesito la información de los proveedores, necesito la información de las recomendaciones, la información de los interesados, cosas por el estilo. ¿Ya? Pero vamos a empezar a reconocer esas cosas. Después dice, ¿cómo identificar recursos? Ya, que es la parte importante. Aquellos sustantivos que son susceptibles de ser creados, buscados, actualizados y borrados. Ya. ¿Por qué se habla de los creados, buscados, actualizados y borrados? ¿Y por qué de sustantivos? ¿Ya? Yo necesito, por ejemplo, buscar profesores. Necesito actualizar una inscripción, por ejemplo. Necesito crear un curso. ¿Ya? Porque después estas son las bases. Y si ustedes se fijan, crear, buscar, actualizar y borrar, luego se traducen en los que vamos a ver más adelante, los verbos HTTP. ¿Ya? Y estos verbos HTTP son las formas con las cuales nosotros interactuamos con las APIs. Entonces, si empezamos a identificar estos sustantivos que deben ser creados, buscados, actualizados y borrados, ya nos está dando una pista de cuál es el recurso con el cual yo accedo a la API. Los cursos tienen que ser creados. Hay un post, tienen que ser buscados. Hay un get, actualizados, hay un put, borrados, hay un delete detrás de eso. Se va a tener como una API curso, ¿ya? Y curso va a ser un recurso que yo, con el cual voy a tener que interactuar, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Si no, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Ya? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Mm? Si se fijan, estamos sistematizando algo que es bien lógico, ¿ya? Que nos podría resultar bien natural, ¿ya? Pero que es importante sistematizar porque podemos replicar, nos ayuda a ordenarnos, ¿ya? Ya, eso, a eso voy un poco yo con la idea, ¿de acuerdo? Estamos tratando, y ustedes pueden leer estos pasos más en detalle, pero en el fondo estamos sistematizando algo que es como bien, que nos es bien natural, ¿ya? No es difícil quizá empezar a reconocer estas cosas cuando conocemos el contexto. Cuando los contextos empiezan a ser desconocidos, buscar este tipo de cosas son más difíciles.
¿ya? Nos obligan a tener que estudiar un poquito más el contexto de negocio para poder identificar esto. Pero en el fondo, más allá de la dificultad del conocimiento del dominio del negocio en el cual yo estoy trabajando, lo importante es que estas acciones sí me ayuden a reconocerlo. ¿Ya? Esa es la ganancia de lo que estamos viendo ahora. Y luego, obviamente, viene como la validación de lo que nosotros hicimos. Revisar y dar aprobación a los modelos del API. En caso de que el modelo no sea validado, bla, 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 se tiene que hacer las mejoras necesarias. Por ejemplo, me doy cuenta de mi diseño preliminar de las APIs, pensando nuevamente en el SIGA, que por ningún lado yo puedo ver los horarios de una asignatura. Si yo no puedo ver los horarios de una asignatura, es porque algo me está faltando y mi diseño está cojo. Por lo tanto, tengo que hacer las correcciones correspondientes. ¿Ya? Es un poquito la idea. Y luego que empezamos a hacer, a reformular o a empezar como a arreglar un poquito nuestra API, la vamos como, por decirlo así, como la vamos enchulando a medida de las cosas que vamos detectando. ¿Para qué? Para nosotros poder probar un ciclo de vida, dice. Determinar las operaciones físicas que serán asociadas a los recursos, verbos HTTP. ¿Y qué nos da la clave para los verbos HTTP? Las cosas que empecé a encontrar aquí. Creados, buscados, actualizados, borrados. ¿Qué se traduce en eso? En los famosos verbos HTTP. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes consumen un API, es típico que tiene que haber al menos un GET por ahí, ¿cierto? ¿Le ha tocado a ustedes, por ejemplo, interactuar con o consumir algún servicio, por ejemplo, de alguna API? ¿Ya? ¿Es cierto que debe haber por ahí algún GET o no? ¿Ya? Y ese GET, generalmente, ¿qué nos vas a hacer? Nos va a traer un listado de algo. Puede que busque o no busque, depende de cómo esté implementado el tema, pero por ahí hay un GET, que es un verbo HTTP, pero que nos ayuda a hacer la parte de las cosas que tienen que ser buscadas. ¿Ya? ¿Cierto? Para obtener información. ¿Ya? También nosotros podemos usar algo que se llama POST. ¿Sí? ¿Conocen el POST? Me imagino que sí, ¿cierto? El PUT. ¿Le conocen el PUT? El delete, ¿cierto? Patch, ya son verbos HTTP, ya que en el fondo son acciones que nuestros recursos van a tener disponibles. ¿Ya? ¿Qué hay detrás de eso? No tengo idea, pero son las acciones que van a estar disponibles por ahí. ¿Ya? Y luego dice, mapear códigos de respuesta, determinar los códigos de respuesta que serán asociados a las operaciones físicas ya mapeadas. Por ejemplo, el get bajo ciertas acciones va a obtener ciertos códigos de respuesta. Los códigos de respuesta son variados. ¿Ya? ¿Cuál es el código de respuesta HTTP que ustedes se les viene a la mente? ¿Cuál conocen? El 200. ¿Qué es el 200? ¿Qué nos dice? Ok, cierto éxito. ¿Ya? ¿Qué nos dice el 404? 404 es no encontrado, ¿cierto? El error 500. ¿Qué le ha salido alguna vez al crear, por ejemplo? ¿Son los mismos verbos que usamos, por ejemplo? ¿O son los mismos códigos de respuestas que en las páginas web? Porque estamos utilizando el mismo mecanismo de comunicación, HTTP. 500. ¿A quién le ha salido el código de error 500 alguna vez en alguna página? Veo que son afortunados porque a ninguno le ha pasado. ¿Ya? Y así hay varios otros más elementos. ¿Ya? Validar el diseño, obviamente tenemos que hacer como algunas pruebas. ¿Ya? Empezar como a probar un poco. ¿Cómo nosotros podemos probar? Por ejemplo, 500, ¿cierto? Es un error interno del servidor. Si hay un error interno del servidor, tira error 500. ¿Ya? Y hay varios códigos más de respuesta. Las redirecciones son códigos 300. Y así sucesivamente.
¿ya? Y están como documentadas y uno las puede leer si es que quisiese. ¿Ya? Pero existen códigos que están documentados para distintos tipos de acciones. Entonces nosotros en nuestra API tenemos que ver cuáles son las respuestas que podríamos tener. ¿Ya? Un poco hasta los códigos de respuesta que ya sabemos que existen. Es un poquito la idea. Y aquí dice validar el diseño a través de las pruebas. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos o cómo podríamos hacer esas pruebas? Por ejemplo, nosotros sabemos cuáles son las tareas que tienen que hacer los posibles actores. Entonces, si un actor quisiese ver o poder tener la información de los asignaturas, de los horarios de las asignaturas y las salas donde se van a impartir, hipotéticamente, eh, a lo mejor va a tener que consumir ciertas cantidades de servicios. Entonces nosotros podríamos replicar cuál es el flujo que él tendría que seguir para poder obtener la información que necesita. ¿Ya? Pero si yo me di cuenta que yo no puedo obtener la información que necesita porque no hay algo que me está hay algo que no está ahí, significa que hay un problema. ¿Ya? Sería que me faltó algo, no estoy considerando algún recurso, me faltó alguna acción específica, etc. ¿Ya? Y la documentación del API, que aquí dice como que aparece como al final, dice elaborar la documentación formal de la interfaz. Eso se puede ir haciendo al mismo tiempo, ¿ya? A medida que se va construyendo el API. Depende un poco ahí. Existen algunos componentes adicionales a los cuando uno trabaja que te ayudan a poder documentar tu API a medida que tú la estás desarrollando. ¿Ya? La documentación en general, para quienes son más del lado de desarrollo, es una actividad que suele ser un poco dejada de lado. ¿Ya? Pero dejarla de lado puede ser costosa a la larga. ¿Ya? No sé, piensen que ustedes están construyendo una API que eventualmente alguien va a tener que consumir. Por lo tanto, documentarlo es bueno, porque alguien va a tener que utilizarlo. ¿Ya? Así que están haciendo un servicio, por ejemplo, para terceros. De igual forma que ustedes tienen que consumir una API, agradecería mucho que esté documentada para poder consumirla. ¿Mm? ¿Ya? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Entonces, pues dice principios del diseño REST. Ya, nosotros lo programamos siempre de API REST. ¿Mm? Estilo de arquitectura utilizado en software distribuido incluyendo microservicios. ¿Ya? Y aquí viene lo que significa. En el fondo, son las APIs que nosotros REST construidas a través del protocolo HTTP. Son las típicas APIs que nosotros conocemos. Por ejemplo, aquí dicen API profesor. La API REST, ya, en el fondo es esta lógica, ya, de la arquitectura de, aquí dice estilo de arquitectura, ya. Esta arquitectura que tiene varios servicios que yo voy consumiendo. ¿A través de qué? De estas interfaces de aplicación, ya. Por eso es que es API bajo la estructura REST. Y los microservicios, en el fondo, son servicios de, o son API REST, ¿ya? ¿Sí? Ahora, la API REST tiene como cierta lógica, ¿ya? O también conocida como RESTful API. Ahora, hay que tener como ciertos principios para construir, y ya yo insisto un poco, que las herramientas me permiten poder saltarme los principios que aquí dicen. ¿Ya? Yo podría hacer un post utilizando un verbo get, HTTP. Yo podría hacer un get que cuando el get tome esos datos vaya y genere un nuevo elemento. ¿Podría hacerlo? ¿Podría implementarlo? Sí, podría implementarlo. ¿Es correcto? ¿Es correcto? No lo es. No lo es. ¿Lo puedo implementar? Técnicamente sí puedo. Podría hacerlo, pero no está bien. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces aquí nosotros tenemos ciertos principios que tenemos que seguir para poder respetar la lógica. ¿Ya? Técnicamente me los puedo saltar, sí, puedo. ¿Ya? ¿Ya? Pero como dice el compañero, ¿pierde sentido? Sí, pierde sentido porque me estoy saltando los principios. Puede estar
recuerden que una cosa es que funcione y otra cosa es que esté bien, ¿ya? Que funcione no es garantía que esté bien hecho, ¿ya? A nosotros no solamente nos importa que funcione, nos importa que esté bien construido, nos importa que esté bien diseñado, ¿ya? No solamente que funcione, ¿ya? Eso es algo importante que tienen que tener claro. ¿Sí? Y aquí aparecen los verbos HTTP más el recurso. Entonces, por ejemplo, uno dice get, un get de profesores, un get de alumnos, ¿ya? Un post de un alumno, ¿ya? Etcétera. ¿Mm? Para cuál es la estructura, la cabecera, ¿ya? Que tiene cierta información, el método o el verbo HTTP, ¿Mm? El largo del mensaje, que es opcional, no siempre va, pero en el caso de los posts y los puts son útiles para saber si es que fue truncado o no, porque muchas veces depende de la configuración sobre todo del lado del servidor, te puede truncar el mensaje, ¿ya? Se acepta mensajes hasta de cierto tamaño. Si por ese motivo tu cuerpo del mensaje excede ese tamaño, te lo va a cortar. Y eso te va a generar un error porque no está llegando la información, ¿ya? Entonces es importante esta info, ¿ya? Porque puede ser que el problema no sea tu aplicación, sea la configuración de la infraestructura donde estás montando tu aplicación, ¿ya? Y esas cosas pasan. ¿Mm? ¿Ya? El tipo y el cuerpo de la petición, ¿ya? Que puede ser, puede estar presente o no. Por ejemplo, ¿pueden ver lo que estoy mostrando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Entonces aquí yo tengo el ejemplo de una API que los que ya han visto el proyecto base, me imagino que del proyecto que ustedes están trabajando les debería resultar familiar. Espero. Esto es Swagger. Swagger, ¿para qué me sirve? Un poco para poder ayudar a hacer la documentación, pero para probar mis servicios. ¿Ya? ¿Ya? El proyecto base ya viene incorporado esto, esta información. Ya está incorporado esto. De hecho, viene este ejemplo. Poco fome, pero ilustrativo de lo que queremos hacer. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, aquí es una petición GET que yo hago a lo que yo tengo en este caso instalado en mi equipo. ¿Ya? Y estas son peticiones GET. Ahora, aquí yo no estoy viendo ni el verbo, ni la cabecera, ni nada por el estilo, ¿cierto? Solamente estoy viendo la respuesta. Entonces, ustedes se pueden apoyar en algunas herramientas. Por ejemplo, en este caso, yo estoy trabajando con una que se llama Thunder, cliente Thunder, ¿ya? Existe otras. No sé si ustedes han escuchado de Postman. Sí, ya. Postman es como súper famosa, ¿ya? Esto es parecido al Postman. ¿Ya? No tiene ninguna diferencia en ese sentido, ¿ya? Pero podemos ver lo mismo, la misma información. Si se fijan, aquí yo tengo un get del libro. ¿Mm? Si se fijan en el cuerpo, yo no tengo absolutamente nada, ¿sí? Pero mi petición tiene esta información en la cabecera. Y esta es la respuesta. Tiene un código de respuesta, me dice el tamaño, tiene una cabecera con la información de la respuesta, me dice el tipo de respuesta, que es un JSON, en este caso, JSON, como ustedes le quieran decir. ¿Ya? Y la respuesta propiamente tal. En este caso, la información del libro 1. Si yo hago un get libro, aquí está la cabecera, lo mismo. Si bien aquí viene el cuerpo de la respuesta, la cabecera con la información, me dice el tamaño y el código de respuesta. Y un post, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, del get? ¿O en qué se debería diferenciar? Que el post tiene un cuerpo. ¿Ya? Se fijan que el post no le agregué nada más entre el get, el post a nivel de la URL, o a través del recurso que estoy identificando es la misma, lo que cambia es el verbo, y en el caso del post, que va con cuerpo. ¿Sí? Entonces yo tengo un recurso, que en este caso es recurso libro, que expone estos verbos, ¿ya? Cuyas acciones detrás me permiten interactuar con él. ¿Ya? Es un poquito la idea. ¿Ya? El Swagger, que es lo que nos permite como poder generar, en el fondo, nos permite generar esto. Un JSON con toda la descripción de los servicios que están disponibles para que yo después pueda de forma automática generar como las formas de conexión. ¿Ya? Eso es la gracia un poquito. ¿Ya? Pero para efectos prácticos a nosotros también nos va a servir para poder documentar nuestros servicios. ¿Ya? Para documentar la API que estamos construyendo.
¿Sí? Pero estos mismos elementos que están acá, ustedes los pueden revisar en el proyecto base. Y pueden complementar con alguna herramienta, el Postman, si ya lo conocen, o la que yo tengo acá, ¿ya? Instalada en el Visual Studio, ¿ya? Para poder ver, por ejemplo, estos distintos elementos, pero que son los contenidos que ahí aparecen. La próxima entrega debiese ser ya como empezar a diseñar nuestra API. Ya identificar los contextos de negocio y empezar a diseñar las distintas APIs que en teoría van a ir. Ya eso debería ser la próxima entrega. Para allá tiene que apuntar. Pero tengo que discutirlo primero con el profesor responsable de la asignatura. Ya. Pero para allá debería ir la cosa. Ahora, dice formas para representaciones XML, JSON, JSON, no sé cómo lo he escuchado de las dos formas, ¿ya? Pero en el fondo son estas semiestructuras que pueden describir los elementos, ¿ya? Este es el JSON, este es el XML. No vamos a entrar mucho en detalle porque si es que no lo conocen, van a encontrar harta información y lo más probable es que ya lo hayan tenido que ver en otra instancia, ¿ya? Ya. El diseño de nuestras APIs RESTful dice identificación de un recurso de forma opaca. ¿Mm? Esquema, número de puerto, ruta, etcétera, dice la URI. ¿Qué es la URI en el fondo? Es este identificador. ¿Cómo se materializa lo que estamos viendo nosotros? Acá. En eso se materializa. ¿Ya? Esto es el identificador del recurso. Se fijan que está la URL por acá, el servidor, el puerto, el nombre que tiene, etc. ¿Ya? Esto es lo que está describiendo acá. ¿Mm? ¿Cómo nosotros lo vamos a identificar? ¿Se fijan? Y eso, en que esta descripción se materializa en esto de acá arriba. ¿Ya? O, en su defecto, se materializa en acá. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? ¿Mm? Asumo que sí, dado que no hay preguntas. Hay una cosa importante que dice acá, las acciones son implementadas con verbos HTTP. Y aquí dice get profesor. ¿Por qué está mal get profesor y solamente tiene que ser así, profesor con el verbo? Solicitamos cosas, no acciones. ¿A qué se refiere eso? Nosotros para tener el listado de libros en este ejemplo, y hago un get del recurso libro. Yo podría haber hecho un servicio o haber creado acá un slash get libro. Sí, lo puedo hacer. Lo podemos hacer. De hecho, si lo vemos a nivel de código, debería estar acá. ¿Ya? Aquí está el controlador que tiene esta información. ¿Ya? Si se fijan, yo solamente estoy agregando aquí como las rutas y las respuestas que van a producir. Pero yo perfectamente podría agregar una ruta por acá que sea slash get libro, slash el ID. Lo puedo hacer y va a funcionar. ¿Ya? Porque lo he visto funcionando. Pero no es correcto, porque nosotros estamos solicitando cosas, no acciones. El get profesor es una acción. Haber hecho un get libro o un traerme los libros, etcétera, es una acción. Y yo estoy interactuando con el recurso al cual yo le voy a trabajar con él o interactuar con él a través de los verbos HTTP. Por eso es que está mal. ¿Se puede implementar? Sí, se puede implementar. ¿Va a compilar? Sí. ¿Se va a desplegar? Sí. ¿Lo voy a poder llamar? Sí. ¿Está bien? No. ¿De acuerdo? Un poquito la idea. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ya. Y aquí vienen como algunas distintos como tips, por decirlo así, o recomendaciones, como bien dice el título, respecto a cómo nosotros poder trabajar o poder diseñarlas, ¿ya?
Por ejemplo, las jerarquías, cuando yo quiero enviar varios parámetros, por ejemplo, para realizar una consulta, cómo usar los separadores. Esto igual es importante porque yo perfectamente podría poner slash el primer atributo, slash el segundo atributo, slash el tercer atributo. Pues si se fijan que si yo quiero mandar parámetros para un método, es mejor hacerlo así. Esa es la forma, esa es la recomendación, cómo se hace. ¿Lo podría hacer separados por slash? Sí, se puede hacer, también se puede implementar, pero no es recomendado. ¿Ya? No. Cuando aquí dice las URIs deben ser identificadores opacos, ¿a qué se refiere? Dice, profesores no deben contener datos de curso. Eso depende mucho del diseño que ustedes hagan. ¿Ya? Si ustedes tienen un recurso curso y tienen un recurso profesor, la idea es no mezclar las respuestas de cada uno. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo la información del curso, agregar un elemento que permita como apuntar al recurso profesor. ¿Ya? No añadir la información del profesor. ¿Ya? A eso se refiere. Pero nuevamente insisto en lo mismo. ¿Lo podría implementar? Como aquí me dice que no lo haga, sí, lo puedo implementar. Pero no se recomienda. Ahora, eso depende mucho del diseño que ustedes tengan y los recursos que ustedes identificaron. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entiende? He sido como súper insistente en el tema de la diferencia entre lo que, la forma en cómo debiésemos hacerlo y que vaya a funcionar. ¿Ya? ¿Podríamos hacerlo de la forma no recomendada? Sí. Y va a funcionar, ¿ya? Pero que funcione no es garantía que esté bien. Y voy a ser súper insistente en ese punto. Que funcione no es garantía que esté bien diseñado ni construido. ¿Ya? Lamentablemente son cosas distintas. ¿Mm? Dice, usar recursos como gateway. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Dice, no usar un recurso genérico de tipo endpoint para solicitar filtrado de información. ¿Qué es un gateway? ¿Ya? Es como que yo apuntara todo a un mismo punto, ¿ya? Y de ese punto yo centralizara todo y doy respuestas. ¿Ya? ¿Ok? Mm. Y aquí viene una serie de principios que en realidad ustedes lo pueden leer o se puede resumir en lo que dice acá. Una aplicación debe ser o debe exponer su estado a través de hiperlinks, a través de enlaces, en vez de documentos. ¿Mm? Porque hablamos de estado. En cierto tiempo me va a devolver la condición o los estados en ese momento. ¿En qué se traduce eso? Dice, ¿qué cursos tiene asignado un profesor? La aplicación guarda los datos básicos de cada profesor en un recurso, por ejemplo, un documento, ¿ya? Y nosotros devolvemos el enlace a aquel documento. ¿Cómo? Así, ¿ya? Es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Aquí está la información del profesor propiamente tal. ¿Mm? ¿Cómo yo puedo referenciarme allá? A través de este enlace, en el fondo del hiperlink que aquí aparece. Y ahí tengo la información de lo que sería el profesor. ¿Ya? Es una forma de hacerlo. Y aquí vienen, y que ustedes después pueden ver más en detalle, formas de nosotros poder utilizar o siguiendo esa línea. Y casos específicos, por ejemplo, el cómo anotar algunos parámetros que podrían ir cambiando, etcétera. ¿Ya? Pero en el fondo, ¿qué es lo que hace? Me permite a nosotros enlazar a través de hiperlinks, por eso eran enlaces ya, la información del estado que hay en ese momento. ¿Por qué? Porque la información del contenido del profesor podría ir cambiando en el tiempo. Entonces lo que va cambiando es el documento al cual yo voy apuntando, que contiene la información en ese tiempo, en ese T sub I, por ejemplo. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Mm? Finalmente, hay dos puntos que tienen que ver con la seguridad y la idempotencia. ¿Mm? Ya, dice seguridad y idempotencia. Seguridad, no causar efectos secundarios, por ejemplo, indeseados. ¿Ya? Y idempotencia, capacidad de proveer como respuesta el mismo parámetro. ¿Ya? La idempotencia es una, ¿cierto? Una característica o un término más que nada matemático, lógico, ¿sí? Que en el fondo, que si yo, la imagen de la función debería ser siempre, la función debería retornarme siempre la misma imagen. Eso es lo que dice en el fondo. Eso en estricto rigor es la idempotencia. ¿Sí? O en otras palabras, yo voy a obtener siempre la misma respuesta. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Aló? ¿Hola? Ya, supongo que me están escuchando, ¿ya? Dice, la seguridad y la idempotencia no son propiedades intrínsecas de los métodos.
¿Mm? Sino que garantías que el proveedor del servicio debe dar a los clientes. ¿Qué significa eso? Que somos nosotros los encargados que en nuestra implementación podamos proveer seguridad e idempotencia. A eso se refiere. Idempotencia que independiente de cuando se realice la acción, obtengamos la misma respuesta. Seguridad me habla por sí solo. ¿Mm? Ya, y aquí tengo un poquito los métodos HTTP o los verbos HTTP que hemos hablado. Y yo le agregué aquí un enlace, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar en más detalle a qué se refiere este punto de acá. ¿Ya? Ahí van a tener un listado de lo que implica el get, el options, put, delete, post, etc. Otros más también aparecen en ese listado que aquí no está. ¿Ya? Y aquí hay un enlace para que ustedes lo puedan ver más en detalle. ¿Mm? Ya, dice, un método seguro puede entenderse como que es read-only. En otras palabras, que solamente está disponible de lectura. Pero eso también depende de nuestra implementación. ¿Mm? ¿Mm? Ahora dice, read-only no implica que el servidor deba responder siempre lo mismo. ¿Ya? Una cosa es que nosotros aseguremos que ese método es solo de lectura. ¿Ya? Ahora, que la respuesta que da siempre sea la misma es otra cosa. Es otro tema. ¿Mm? Un método de la idempotencia debe garantizar al cliente que repetir un request tendrá el mismo efecto que enviarlo una sola vez. ¿Mm? El post es una excepción a esta lógica. El tema es que si yo hago, no significa que, no lo malentiendan como que la idempotencia significa que si yo hago un get, va a tener siempre lo mismo, porque alguien puede decir, bueno, si fui creando nuevos elementos, obviamente va a ir cambiando en el tiempo. Y por lo tanto no sería idempotente. ¿Ya? Pero la respuesta a la acción va a ser que si hago un get, ¿ya? Con ciertos parámetros, me va a tirar el status o la respuesta 200. ¿Ya? Si ustedes ven acá, la respuesta de este get, por ejemplo, es 200. Ok. Y puede que este listado de aquí vaya cambiando, pero la respuesta va a seguir siendo status 200. Ok. ¿Ya? Eso es un poquito el idea. A eso se refiere. ¿Ya? Pues dice, tendrá el mismo efecto. ¿Ya? Dice, la idempotencia es fácil de entender con el método put. No importa cuántas veces enviemos una actualización de un recurso, siempre nos va a decir, ok, actualizado. ¿Mm? Puede ser que el put lo que hace es reemplazar el objeto en completo. Por eso que el put, si ustedes vamos o revisamos lo que hace un put, ¿cuál es el cuerpo? En el fondo es el mismo objeto. El put recibe el modelo completo. ¿Ya? Y el identificador de quién estoy modificando. ¿Ya? A diferencia de un patch, que solamente modifica una parte, y que por lo mismo no asegura idempotencia. ¿Ya? Y ahí tienen una diferencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la idempotencia es como que tengamos la misma respuesta. ¿Ya? Obviamente el sistema o los datos van a ir cambiando, pero la respuesta tendría que ser lo mismo. ¿Mm? Aquí dice que hay que tener importancia al ojo de la idempotencia con el delete. ¿Mm? En el fondo, no confundir que un elemento que ya se eliminó una vez, ¿ya? Me diga que no lo ha encontrado. Para ello tengo que tener alguna información de que el elemento al menos alguna vez existió. ¿Ya? A eso se refiere. Pues hace como esa salvedad en el caso del delete. ¿Ya? Porque podría ser que lo eliminé una vez y la segunda vez me indica un error 404, es decir, que el recurso no existe, no está disponible. ¿Ya? Entonces ahí no tendría la misma respuesta. Para ello tendría que guardar que al menos alguna vez se eliminó para asegurar siempre de entregarte la misma respuesta. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ya. Y aquí hay algo importante que nosotros también cuando hablamos de microservicios hablamos que el mundo es asíncrono. ¿Ya? Y si ustedes se recuerdan un poco del análisis y diseño de software, cuando nosotros hablábamos de los mensajes que podía haber un diagrama de secuencia, también hablamos como de la sincronía. Los mensajes asíncronos. ¿Cuáles eran los mensajes asíncronos? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, esto fue un mensaje asíncrono. Yo le dije, ¿se acuerdan? Bueno, esperé un rato, pero si yo le digo, ¿se acuerdan? Y sigo hablando,
No estoy esperando la respuesta de ustedes. ¿Ya? Eso es asíncrono. ¿De acuerdo? Síncrono es como cuando ustedes me preguntan algo a mí y yo les respondo. ¿Ya? Asíncrono es como cuando yo les pregunto a ustedes y yo sigo haciendo la clase porque tengo que seguir haciendo la clase. ¿De acuerdo? Entonces dice asincronía con el post y dice 202, respuesta 202. ¿Qué significa eso? Que yo acepté la petición, pero no la he realizado. Es como que estoy diciendo, ok, me llegó tu petición del post y ya te la voy a procesar en algún momento. ¿Ya? Eso es asíncrono porque yo te respondo a ti. Te digo, ok, ¿ya? Y tú puedes seguir, pero en el fondo yo no ejecuté el mensaje que me está llegando. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Mm? Y aquí viene un poquito un listado de las cosas de los verbos básicos que hablamos. No están todos, faltan, ¿ya? ¿Ya? Por eso que dice, el put dice reemplazar, actualizar, pero el elemento completo. Si yo quisiera hacerlo como solo una parte, ahí existe otro verbo para lograr eso. ¿Mm? Y aquí vienen los códigos de respuestas posibles por cada uno, ¿ya? Que son los que aparecen acá. Existe documentación vasta que ustedes pueden buscar para poder encontrar estos elementos. ¿Ya? Así que si tienen la curiosidad y quieren saber qué otros códigos de respuesta hay muchos más. De hecho, nosotros en el ejemplo del código que yo les está disponible para ustedes, vienen ejemplos de algunos códigos de respuesta, ¿ya? Y cómo nosotros podemos decirle o podemos agregar los tags correspondientes para que la documentación con el Swagger que se genera indique cuáles son los posibles códigos de respuesta que tienen, ¿ya? Aquí vienen como algunos ejemplos. Y cómo también poder responder a aquellos mensajes o a aquellos códigos, ¿ya? Para que también le echen una miradita a eso. Y aquí dice patrones de diseños con API, ¿ya? Las APIs se diseñan, se espera encontrar propuestas y soluciones para problemas recurrentes de diseño de APIs. ¿Qué significa eso? Propuestas y soluciones para problemas recurrentes del diseño de API. ¿Qué es esta definición? Propuesta de solución para problemas recurrentes. ¿A qué les suena esa definición? ¿Qué les recuerda? ¿A qué concepto conocido? ¿Les recuerda algún concepto conocido? No es framework, es patrón. Propuesta de solución para un problema recurrente es un patrón, no es un framework. Ojo, el framework es el esqueleto, ¿ya? Un framework nos podría ayudar a implementar un patrón, sí, pero no son lo mismo, ¿ya? Estos son patrones, ideas, recetas para resolver los problemas. Algunas de estas recetas, por ejemplo, se llama API Layer, que la vamos a ver mucho mejor aquí en esta imagen. Esto es, crear una capa intermedia, una API, ¿ya? ¿Qué es lo que cumple esta API? Poner una capa de APIs entre los microservicios y la interfaz gráfica. En otra palabra, podría tener una o varias interfaces, por ejemplo, aplicación web, aplicación móvil, que se podrían comunicar con esta capa intermedia. ¿Qué es lo que hace esta capa intermedia? Un poco centraliza, ¿cierto? Junta respuestas o consultas a distintos microservicios. ¿Para qué? ¿Ya? Para que mi interfaz solamente se comunique con esta capa intermedia. ¿Ya? Y esta capa intermedia se va a preocupar de hacer ciertas agrupaciones que condensen ciertos microservicios. ¿Por qué yo haría eso? Si yo quería lograr esa independencia. ¿Por qué me estoy devolviendo, por decirlo así? Porque para esta aplicación, o para esta interfaz, es muy complejo y difícil tener que interactuar con cada uno, ¿ya? Es por eso que nosotros ponemos esta capa intermedia que en el fondo condensa ciertos elementos o ciertas consultas, pero tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? La mantenibilidad. ¿Por qué? Porque este elemento de acá va a ser más difícil de mantener. ¿Ya? Tenemos un elemento adicional que hay que mantener. Si bien nos simplifica la forma de hacer las consultas, tenemos que tener mucho ojo que este elemento de acá no se vuelve en sí mismo una aplicación monolítica gigantesca. ¿Ya? Y ojo con ese detalle. ¿Ya? Esto de acá no se puede volver en un monstruo monolítico. Por eso que esta capa intermedia puede tener varias APIs, ¿ya? Que encapsulan alguna combinación de distintos microservicios. Por ejemplo, contrato podría ser la combinación de recursos humanos con vicerrectoría académica, ¿ya? Profesor, recursos humanos, y no sé, recursos humanos e investigación, ¿ya? Publicaciones,
investigación y, no sé, departamento de informática, para este ejemplo. ¿Ya? Va a encapsular, va a juntar, pero manteniendo también cierto nivel de no caer en un monstruo monolítico, por decirlo así. ¿Ya? Porque si no es contraproducente con lo que estoy haciendo acá. Entonces es una precaución que hay que tener como ojo. Y otro que ustedes conocen bien de la clase pasada es que se llama saga. ¿Se acuerdan de saga? ¿Se acuerdan? Que lo vimos en la clase de microservicios. ¿Qué era saga? O ya se les olvidó. Una saga, ¿ya? Es una especie de eh, transacción más larga o de gran aliento, ¿ya? ¿Qué es lo que hace saga? Se preocupa de mantener la consistencia de estas transacciones. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, yo quiero cambiar un estado en varias APIs, ¿ya? ¿Ya? Pero puede que en una de ellas falle. Yo me tengo que devolver, pero un rollback lo que hace es anular todo lo que hice entre medio. Yo no quiero anular las cosas que sí funcionaron, quiero solamente anular esa en particular. Entonces lo que yo hago es como una especie de acción que contrarreste ese cambio, ¿ya? Compenso ese problema, ¿ya? Por ejemplo, acuérdense del ejemplo de los microservicios. Si yo vendí 2 elementos de A y 3 elementos de B, ¿ya? Y esa es mi transacción. Pero resulta que no había disponibilidad de A, pero sí de B. Si yo hago un rollback, anularía las ventas de B. Yo no quiero hacer eso, yo quiero compensar. ¿Cómo compenso? Indicando de que esos 2A no se podían vender. Solamente como que retrotraigo desde un punto de vista de negocio esa acción. ¿Ya? Genero una compensación. ¿Ya? Transacciones de compensación en caso de que falle. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Ya? Que aumenta el acoplamiento. ¿Por qué? Porque voy a depender de varios microservicios. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Y recuerden acá de la clase pasada. El saga era esto, ¿ya? Se propagaba y podían ocurrir errores, pero yo no quiero anular los otros cambios, entonces yo genero una compensación, solamente anulo ese cambio a través de otra acción. ¿Cuál es el costo? El exceso de comunicación, ¿ya? Esto fue una prueba que hice yo en un trabajo, ya en la empresa donde yo trabajaba, ya, y fuimos viendo cómo iban aumentando la cantidad de mensajes a medida que yo generaba más eventos de compensación. Por eso que hay que tener ojo con cuidado. Y aquí dice algo súper importante. Si las sagas comienzan a ser recurrentes, hemos errado en la granularidad de los microservicios. ¿Por qué? Porque si hay muchas sagas recurrentes, significa que hay muchos eventos o hay muchos elementos compartiendo los microservicios. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el acoplamiento que yo tengo es alto. Las sagas tienen que ser una excepción. ¿Ya? Tienen que ser elementos que si bien yo no los puedo aislar completamente, ya pueden ocurrir, porque acuérdense que es débilmente acoplado. No lo puedo eliminar el acoplamiento completamente. Pero si hay muchas sagas, significa que están muy relacionados entre sí los microservicios. Por lo tanto, el acoplamiento es mucho más alto del que yo creo. Y ahí yo tengo un problema. Pues dice, una buena forma de evitar sagas es primero identificar transacciones más importantes y después decidir la granularidad. Es decir, empezar a dividir bien. ¿Ya? Si veo que hay muchas sagas, es porque esas cosas que dividí quizás debiesen estar juntas. ¿Ya? Y no fue buena idea separarlas. ¿Ya? Porque las sagas me generan costo en los tiempos de mensajes y en el acoplamiento. Estoy llenando de mensajes también la red, y eso tampoco es bueno. Porque el tiempo de llegar a la consistencia va a ser mucho mayor, porque saturé la red de mensajes. ¿Ya? Ese es el problema de fondo. ¿De acuerdo? Y aquí, como dice, las APIs que son una cáscara. ¿Por qué? Porque son las acciones con las que yo interactúo, no sé lo que hay detrás. ¿Aplicaciones web pueden ser construidas como colección de recursos? Sí, un conjunto de APIs, de una o más APIs con las cuales yo interactúo. Objetivos son interoperabilidad y escalabilidad. Interoperabilidad, porque yo podría construir APIs con tecnologías distintas o hacer interactuar APIs distintas con equipos distintos, que es lo que vimos en los microservicios. Y escalabilidad, porque yo puedo hacer escalar una API
que es altamente demandada y hacer la otra no, que es otra ventaja de los microservicios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Ya que estamos en la hora. ¿No? Si no hay más dudas ni más consultas, dejamos la clase hasta aquí. Que estén bien y nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao, chao.